Aquí estamos, vamos con otras informaciones. Primero vamos a ver lo que nos trae el periódico El Caribe en esta mañana. También dice el Caribe que Abinader dice que el referendo es... Déjame ver si este periódico es de hoy, porque a veces aquí se tarda un poquito en publicar. Que él le haya dicho eso, le echaron un balde de agua a las 3 causales. Porque él no es que decide eso. No, él no es que decide. No, pero yo oí que el presidente le echa un balde de agua fría a las 3 causales en España con las declaraciones que dio. Es lo que dijo que eso va para el referendo. Y una vez dijo que su partido, él duda que voten a favor todos. Él ha sabido, como usted dice, mantenerse al margen de ciertas cosas, de lo que es algunos temas que implica, en los cuales una opinión suya podría decidir el destino de cómo siguen las cosas. Él se ha cuidado bastante de hacer esas participaciones. Entonces, señores, aquí está ya junto con nosotros el ingeniero José Israel Cuello. Vamos a dar un momento, una oportunidad a que pueda conectarse y estar ya con nosotros. Mientras tanto, vamos de nuevo con la portada de los diarios que dice que el Diario Libre nos dice que las AFP manejan, oigan esto, 2.344 millones de pesos de cotizantes fallecidos. Más de 42.000 fallecidos siguen registrados en fondos de pensiones. Familiares ni siquiera saben si allegados tenían dinero en las AFP. Sería muy bueno que la gente, cuando alguien fallece, si no dejó esa información o si no se lo había dicho a nadie, pregunte si de alguna manera tengo un organismo donde acudir y que puedan darle una respuesta correcta. ¿Y por qué no reparten eso? Porque eso no es de ellos. Es que esos 2.000 millones, ¿no? Eso es un lío, doctor. Uno ha vivido de cerca a veces los problemas que ha tenido que pasar la gente para que le entreguen los fondos de pensiones de un pariente fallecido antes de la edad de retiro. Que deroguen esa ley. Que deroguen esa ley. Y que todo el mundo ahorre su propio futuro. Que nadie se lo guarde. Sí. Que el que no lo guarde se muera de hambre. Bueno, yo creo que a veces resulta mucho mejor así. Entonces. Mira, desde el 78, que llegó al poder el PRD, se han caracterizado por la creación de impuestos al consumo. Y nosotros quisiéramos que el ingeniero Cuello trate hoy lo que falta sobre las opciones de cara a la reforma fiscal necesaria. Es decir, todo parece que la reforma fiscal ya es una realidad, que hay que hacerla. Está bien, ahora, sí. Que digan por dónde es, porque el gran problema es, hay cosas que en este momento uno no se explica. ¿Cuál es el afán de en medio de una pandemia donde todo el mundo tiene un bozal, porque es un bozal, un afán con unas 3 causales, en este momento, una cosa que tiene toda la vida ahí, pero ahora es urgente las 3 causales? Y por otra parte, ¿cuál es la necesidad de una reforma fiscal en un momento en que el país no está en condiciones de pagar impuestos, de que el gobierno necesita impuestos para mantener los planes sociales y la maquinaria administrativa, las obras y el mantenimiento? Pero ¿por qué tanto afán en modificar algo que existe? Lo que hay que aplicar la ley en lo que se pueda. Eso es lo que hay. No sabemos por qué tanto. Y otro problema, hay un rumor de que en los próximos días todo lo que viene de China va a subir de precio entre un 30 y un 40%. ¿Qué significa eso? Que todo viene de China. Todo viene de China. Incluyendo los fletes han subido
entre un 20 y un 30%. Entonces, y tú te imaginas, por ejemplo, una constructora que prevendió un apartamento a un precio, cogió el avance y ahora resulta que se le disparó la terminación y una cosa que vendió en 1 millón va a tener que venderla en 1,5 millones. Y hay un contrato ya que está valorado en 1 millón. Así es. Va a haber problemas. Y hay cosas que los gobiernos no se pueden escurrir. El otro día tuvimos aquí al director de Impuestos Internos y decía que a las 8 de la noche, todos los días, él tenía que enviar un informe de lo recaudado, ¿verdad? Se recaudó esto. Ahora, tenía que decir cuánto es de cada renglón, pero además explicar si hay un aumento en los ingresos y si hay un decrecimiento en los ingresos, tiene que decir el por qué. Entonces el presidente está enterado de todo, ¿verdad? Sí. No es verdad y que independencia de el Departamento de Impuestos. Claro. Bien. Ingeniero José Israel Cuello, muy buenos días. Estamos ya con usted. Buenos días, ¿qué tal? Ya los estaba escuchando. Sí, ya le escuchamos. Yo escuchaba lo que ustedes decían, pero pensaba que este país está bueno. Bueno en el sentido en su punto. Ayer publicó un banco ganancias en el primer trimestre de este año pandémico, ascendentes a 2.800 millones de pesos. Un banco declara públicamente a través de una publicación que tiene que hacer trimestralmente, no la anual, sino la trimestral, que en ese primer trimestre de este año se ganó 2.800 millones de pesos. Y una reforma fiscal que es necesaria porque se ha producido un desajuste en la cantidad de dinero circulante, en la cantidad de endeudamiento del Estado. Debe tener que esas cosas están pasando, debe fijarse que eso hay que tenerlo en cuenta. Si un banco se ganó 2.800 millones de pesos en las condiciones de hoy, su tributación tiene que variar. Es para allá que hay que mirar. Porque al infeliz que le han pasado una ayuda para que no se muera de hambre, no se puede cargar con un interés mayor el día que consiga un trabajo, el día que retorne a un trabajo que tuvo que abandonar porque la única precaución posible era meterse en su casa. Eso ya lo sabemos. Y sabemos que también tenemos un gobierno PRDista, como ha sido siempre a partir de 1978, de padre, madre y maestra. Y ellos tienen una práctica probada ya y exitosa además, creando impuestos al consumo y extendiendo el régimen de exoneraciones en el país hasta proporciones nunca alcanzadas. O sea, la cantidad de empresas exentas totalmente de impuestos durante un periodo sumamente largo ya, versus las que están sometidas a los impuestos existentes, es una relación peligrosa. Zonas francas y turismo merecieron la promulgación de las leyes por Balaguer, pero Balaguer nunca se atrevió a instrumentar esas leyes porque ellas necesitan salarios actualizados al valor de la moneda. Y ese paso no se atrevió a darlo ni siquiera a don Antonio, que amenazó con él y propuso el ITEVIS, con el nombre correcto que es Impuesto al Valor Agregado. No pudo agregarlo, eso hablamos el otro día, no pudo aprobarlo. En el Congreso se volvió un tollo, entre ellos por las pugnas internas del PRD.
Bien, pero Salvador Jorge Blanco dio el tablazo, se produjo una crisis terrible porque los precios se comenzaron a reajustar. Pero en definitiva, la zona franca y el turismo florecieron para bien del país, pero con un espasmo terrible. Fue también en manos de Hipólito Mejía que se estabilizó, otro PRDista, que se estabilizó la reforma eléctrica iniciada en lo que podríamos llamar la reencarnación del reformismo en la figura de Leonel Fernández. Y esa estabilización de esa reforma se hizo de la manera más simple del mundo. Todas las ganancias se garantizaron a los generadores y todas las pérdidas se garantizaron al Estado, que asumió la distribución, incluso compensando a la empresa española que había ganado la licitación en 2 de las distribuidoras. No sé por qué compensar al que simplemente se va. El que se va y abandona un contrato debe de alguna manera compensar al Estado, que es el defraudado. Pero así fue. Y hubo que pagarle a esa empresa española. De manera que con ese régimen del Estado asumiendo las pérdidas a través de la distribución, que es deficiente y nunca va a ser eficiente en manos del Estado, ya hay que estar convencido de eso. Tenemos que hacer una reforma fiscal, una nueva reforma fiscal. Pero resulta y viene a ser que al cabo del tiempo hay una serie de empresas de zonas francas y de turismo a las cuales se le ha vencido ya su contrato de exoneración. Nadie toca eso. Una exoneración que se ha interpretado de una manera más amplia que lo que dice la ley, que lo que establece la ley. Porque el impuesto a las empresas y a los accionistas de la empresa son 2 cosas distintas. Es un impuesto con 2 bounds en la ley, según diría un comentarista deportivo. La empresa como tal se gana un dinero. Vamos a poner que 100. Sobre eso tiene que pagar al Estado un impuesto de la empresa. Ahora bien, por eso en los estados aparece ganancias antes de impuesto. Impuesto de la empresa. Y luego viene el impuesto a los accionistas cuando reciben los dividendos. La ley establecía claramente, o establece claramente, que el impuesto es a la ganancia de la empresa, estimulando la reinversión de dividendos. Si usted reinvierte los dividendos, naturalmente no tiene que pagar. Ahora bien, el impuesto al accionista puede pagarse aquí o puede pagarse allá. O sea, porque el accionista por lo general no es dominicano. Pero ¿qué pasa? Como hay que cruzar el mar porque esta es una isla, los impuestos se ahogan en el camino, ni se pagan aquí ni se pagan allá. O se tratan de evadir aquí o se tratan de evadir allá, porque la vocación natural de un inversionista es no pagar impuestos. Esa es su vocación natural. El Estado es un socio malo de las empresas, es un socio pesado. Pero bueno, es el que manda y el que impone las reformas fiscales. Es el que naturalmente en manos PRDistas aprieta la tuerca del impuesto al consumo porque eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil, tú haciendo a cada empresario un recaudador del ITEVIS. Y mucho ITEVIS se queda por ahí en esa recaudación con responsabilidad delegada. De manera que ahí tenemos muchas zonas que cortar. Hay que recordar que durante mucho tiempo la autoridad recaudadora tuvo en el olvido el concepto de ganancia de capital. ¿Cuándo se produce la ganancia de capital? Una empresa tiene un valor en libros
que es el resultado de su inversión de capital más la acumulación de reinversiones, más nuevas inversiones que se agreguen soltando dinero del bolsillo. Ese es el valor en libros de la empresa. Pero cuando se negocia la venta de una empresa, se vende una posición lograda. Y ese concepto vino a rescatarse después de muchas transferencias de empresas que vendían, entre otras cosas, la expansión de la economía dominicana. En la ocasión en que los mexicanos compraron la empresa, la llamada Codetela hasta esa época, a los americanos, a una empresa americana. El señor Slim vino y yo quiero comprar eso. En ese momento el hombre más rico del mundo. ¿Cuánto es? Bueno, tanto. Y la empresa, en desconocimiento total, que no debía desconocerlo, que el concepto de ganancia de capital había que tenerlo en cuenta, puesto que en una bolsa americana usted compra unas acciones hoy en 8 pesos y después la vende en 80 y tiene que pagar ahí mismo en la transferencia un impuesto a la ganancia de capital. Es un concepto muy socorrido, menos aquí. Ahí explotó como recordamos, porque a alguien en un programa de televisión se le ocurrió decir, bueno, ahí hay un dinero. Los beneficios que logró el gobierno en ese momento fueron tales por ese concepto que le permitieron equilibrar las finanzas del año a tal nivel que negoció con la empresa porque la pobre empresa no podía pagar la ganancia de capital porque no la había previsto. La ley se presume conocida, sobre todo en un concepto que todo inversionista en el mundo y esa empresa que estaba vendiendo como la que estaba comprando cotiza en bolsa internacional. De manera que no era un concepto extraño. No se podía alegar por varias razones, no solamente por el concepto de que la ley se presume conocida, no se podía alegar que no conocían la ley. Bien, al fin pagaron una chilata y a partir de ahí el concepto tiene una cierta vigencia, pero no total, porque se producen evasiones que se han denunciado y nadie las toca. Como por ejemplo cuando se produjo el desdoblamiento de la trascendente inversión que hizo Philip Morris en León Jiménez, que luego siguió caminando junta en la compra de la Cervecería Nacional Dominicana a la familia que creó esa empresa originalmente en los años 20. Y en todas esas operaciones hubo ganancias de capital. Pero cuando se produjo el desdoblamiento otra vez de esas empresas y una parte se quedó con la cervecería y los cigarros y la otra se quedó con los cigarrillos, yo no sé si ahí las cuentas están claras. Y sería bueno que alguien revisara esos papeles porque esas obligaciones no perimen. Y naturalmente, el que cobró duro ahí fue Philip Morris, porque fue el que vendió su parte a otros. Hay un impuesto tradicional, tal vez ya caduco en su aplicación, pero que tiene vigencia. Este es un impuesto que probablemente surge desde cuando el primero de los Bogar que llegó al país, creo que desde Bélgica, e introdujo el canal de riego. Se estableció una ley de cuota aparte, ascendente al 25% de las tierras mojadas por esas inversiones en beneficio del Estado que propiciaba el regadío con ellas. Como en toda innovación impositiva, hay un plazo de adaptación molesto, porque el que tiene una tierra y se la mejora, lo que quiere es sacar una cosecha de la tierra, lo que le cobren impuestos por la tierra que antes estaba olvidada por todos. Y
no sé si en la ley, eso confieso mi ignorancia, desde el principio, o como consecuencia de la dificultad en la aplicación de la misma, la práctica estableció que se pagaba ese impuesto, que era el 25% de las tierras mojadas, se pagaba en tierra y se ha pagado tradicionalmente en tierra. Ese impuesto llegó al abuso de que nuevas intervenciones de carácter hidráulico, o sea, nuevas ramales de los canales, también han pagado impuestos. Ha sido una ley beneficiosa, primero porque permite construir canales de riego, facilita la construcción de canales de riego y facilita la propiedad de la tierra en manos de más personas, porque esa propiedad el Estado la transfiere posteriormente. Sin embargo, ese impuesto, ese concepto impositivo, nunca se ha extendido a la construcción de carreteras. Y es una lástima porque los gobiernos últimos, desde Balaguer en los 12 años, la construcción de carreteras ha hecho tal vez del país, después de Costa Rica, el país de más redes viales, de más comunicación terrestre de América Latina. Son dos países pequeños, Costa Rica y República Dominicana, pero tienen esa virtud, que sus redes terrestres de carreteras son tupidas, densas. Y hay una carretera muy importante por la inversión, por el macuteo que hubo en ella con los brasileños, que es la que, arrancando desde la Romana, para hablar de la parte nueva, llega hasta Miches dando la vuelta por la punta este del país. Esa carretera ha facilitado la eclosión en la inversión turística en la zona este. Tanto que el segundo proyecto en términos de importancia y de, y de resultados en la zona este fue el resultado de una compra por 10 millones de pesos, no de dólares. 10 millones de dólares de un terreno del Central Romana que no tenía, nunca fue sembrado, nunca fue desarrollado. En un momento en que el Central Romana necesitaba cuadrar sus libros del año y vendiendo ese terreno en 10 millones de dólares, que en sus libros estaba valorado en nada, sus ganancias se hicieron potables a los accionistas. Y bendito sea Dios. Bueno, ese terreno hoy es la segunda operación turística del este. Y tan grande y tan importante que tiene un pulso terrible con la primera cuando debieran ser hermanitos, porque viven en la misma cama, duermen en la misma cama, que es el apoyo que el Estado le ha dado a sus inversiones con esa enorme carretera de la cual se han beneficiado y no se ha pagado impuestos. Naturalmente, a ellos no le pueden cobrar impuestos por una obra ya hecha, porque la ley rige para el porvenir. No tiene nunca efectos retroactivos. Pero debe contemplarse una ley de ese tipo para nuevas operaciones de esa naturaleza. E incluso para lo que no se haya iniciado en la extensión de ese mismo ramal, de esa misma carretera importante. Que dicho sea de paso, tal vez un ferrocarril hubiese sido una inversión más trascendente, con menos inversión del Estado y con los mismos resultados. Pero ese es otro tema. De manera que tenemos todas esas fuentes de recursos para pensar en una reforma fiscal que modifique la estructura impositiva dominicana de manera creativa y no reiterando, eructando sobre conceptos y criterios que ya están en el límite. Que no vengan a mentar el ITEVIS de nuevo, que por ahí no es ya. Un 1% del ITEVIS significa mucho dinero para el Estado.
pero una carga grave para el consumidor. Hay que decir que el mismo 18% que se paga por un producto de consumo general para la mesa de un rico es el mismo 18% que se paga para la mesa de un pobre. De manera que no jueguen con eso. Hay otro terreno donde se puede cobrar. Si el Estado le ha garantizado a los generadores la ganancia en la reforma eléctrica, ¿cuál es? Y absolutamente reconozco mi ignorancia. ¿Cuál es el régimen impositivo que están sometidas esas empresas? ¿Tienen una exoneración a 30 años o una exoneración hasta que lograron rentabilidad? No sé. Pero la ley la hizo el PLD y la ajustó el PRD. Ellos son hoy los predominantes en el Congreso Nacional. Que se pongan de acuerdo. Pero no es justo que el régimen original se modificara para volver al Estado a manejar las pérdidas indefinidamente, mientras nuevos agentes en la producción energética arrancaron con las maquinarias que el Estado ya había hecho, en asociación con el Estado también. Y que el resultado estructural de la operación diera como resultado la garantía de las ganancias en manos de unos y la garantía de las pérdidas en manos de otros. Y el régimen impositivo siquiera no se repase a ver qué hay ahí, porque las ganancias son sustanciales. Como también hay que reconocer que han sido las inversiones, pero sumando y restando, es más justo cobrarle a quien está ganando y a quien está ganando por una conclusión estructural del sistema que les favorece y no al consumidor. Los subsidios que el Estado da al régimen eléctrico no son para el consumo de los pobres, salvo una tarifa diferenciada que a partir de un régimen de un nivel relativamente bajo de consumo de 700 megavatios, de kilovatios por mes, ya no tiene subsidio. Esos subsidios no van al consumidor en lo principal, van a la inoperancia de las empresas que ahora son dueñas titulares de la participación del Estado en las empresas privadas generadoras. Bien, esos son temas de debate sobre una modificación trascendente al régimen impositivo imperante en la República Dominicana. Ojalá otras personas participen en un debate de esta naturaleza, porque así como en alguna ocasión se han descubierto fuentes ocultas de recaudación que no se empleaban, que no se tenían en cuenta, el país hoy tiene una potencialidad económica importante. Se viene a comprar un mercado. ¿Quién viene a comprar una fábrica de cerveza a este país? ¿Es para exportarla afuera? No, ese no es el negocio. El negocio es el mercado interno, como es el negocio de la generación eléctrica. Y naturalmente, ya volviendo a un tema de la generación eléctrica, la mayor de las reformas tributarias que se puede hacer y trascendente es liberar al país de la compra de combustibles. Si el país lograra a 20 años o a 30 años liberarse de compra de combustible y producir su combustible localmente, no solamente da más trabajo al país, porque eso son empresas nuevas las que lo harían, sino que además su balanza comercial
se mejoraría de manera trascendente. El pago de la deuda externa sería más benigno porque lo que hoy se gasta en dólares comprando petróleo y gas natural y sus derivados se gastaría en el desarrollo de la economía interna, se pagaría en moneda dominicana y en consecuencia la moneda dominicana tendría no solamente la capacidad de repagar la deuda asumida, que ya es considerable y supera el 70% del Producto Interno Bruto como valor de referencia. No digo que no sea manejable todavía, es manejable, pero es más difícil que un año atrás, mucho más difícil, un 40% más difícil que antes. Ese es un esfuerzo que hay que hacer porque tiene ventajas que deben cuantificarse naturalmente, no es hablando tontería por televisión que se resuelven los problemas. Por aquí se dan ideas, se opina, se babosea, pero no necesariamente eso debe convertirse en ley porque sí se dijo. Debe estudiarse, debe conocer, pero hay que saber que existe. La posibilidad de que la República Dominicana sea un país libre de importación de combustibles existe. Y existe producción de hidrógeno. Y ese hidrógeno se puede producir con energía solar y con energía eólica que tampoco implican importaciones. De manera que es una fórmula que es lo que hay que despejar las incógnitas. Hay un temita pequeño que se me ocurrió anoche leyendo al amigo Malón, que escribe los lunes en el Listín Diario, el que se refiere al retiro norteamericano de Afganistán. Afganistán nunca ha sido posible, ya lo hemos dicho por aquí, ser domado por la civilización. Ahí los británicos llegaron al límite en el siglo XIX. Ahí se desplomó el imperio soviético. Con esa guerra y los resultados, más de una gente se lo advirtió a los soviéticos, han sido los que se esperaba. El régimen soviético colapsó en gran medida, tenía debilidades internas muy fuertes, pero una parte de esas debilidades se expresó en esa intervención absolutamente innecesaria y destinada al fracaso, y se tragó la mismísima Unión Soviética. Estados Unidos tiene 20 años en Afganistán. Ellos mismos reconocen que es la guerra más larga en que han participado. Pero desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, Estados Unidos no ha ganado una sola guerra. Estados Unidos, que provocó la agudeza del pensamiento de un alemán llamado Hilferding, que creó el concepto del imperialismo para diferenciarla del imperio. El imperio es el que va y toma a los pueblos y los incorpora a su civilización y a sus desmanes. El imperialismo es el que llega con el dinero, con las empresas, con los bancos y domina las sociedades e impone sus criterios civilizadores en gran medida, pero sin la intervención militar ni la presencia física. Esa diferencia la rescató Lenin en su trabajo sobre el imperialismo. E incluso habló y logró hablar Lenin en ese trabajo sobre la guerra norteamericana con España, que dio el parto de la Constitución de la República Cubana. Un parto con forceps que hizo que naciera mediatizada Cuba y bajo dominio imperial norteamericano, pero que Lenin decía que era de carácter imperialista, que era el primer gesto imperialista. Bien, por aquello de que junto con la ocupación, junto con el árbitro del lado de sus intereses, de los propios intereses del árbitro, Estados Unidos pasó a ser dominante plenamente en Cuba
por los próximos 50 años, por los próximos 60 años. Son 58 para ser preciso. Bien, ese concepto Estados Unidos lo ha violado metódicamente desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ha sido un país imperial desde la Segunda Guerra Mundial. Hizo la guerra de Corea en una guerra imperial con Rusia. Hizo la guerra de Vietnam en una guerra imperial con Rusia y China. Y ha intervenido en todos los sitios del mundo. La República Dominicana es una excepción, porque lo de la República Dominicana es parte de la historia de las Antillas. No fue parte inherente a la vida dominicana. No lo quiero excusar de ninguna manera. Un atropello que debe estar en el alma de todos los dominicanos para siempre. Hay muchos políticos desvergonzados que van a rendirle tributos a los Estados Unidos, y a uno le dijeron claro, le sacaron en cuenta sus éxitos. Fue allá y se puso a hablar, siendo presidente de la República Dominicana, posterior a la intervención última, y se puso a hablar disparate, que ustedes los americanos intervinieron, y una señora le dijo con mucha amabilidad: mire, presidente, si nosotros no hubiésemos intervenido ahí, usted no fuera presidente de la República Dominicana. Bien, Así es. Estados Unidos tiene que retirarse de Afganistán, pase lo que pase allá, que se va a descomponer aquello. Las sociedades tribales no se emparejan, no cogen Suero. no cogen cuerpo institucional sin sustento social. Eso es un invento de que usted llega a un sitio y civiliza. ¿Cuántos años logró civilizarse América Latina? A pesar de que se independizó temprano, pero no se independizó por sus fuerzas internas de carácter social, sino porque se murió la mamá. Y huérfanas, los que estaban ahí se cogieron los pedazos. Esa es la realidad de la independencia latinoamericana. No fue la maduración de una sociedad que se hizo hábil y capaz de construir una nación. Las naciones se constituyen sobre un tejido social. Si ese tejido social no existe, las instituciones correspondientes a ese tejido social no son viables. Y mírese Haití. Haití es una comunidad humana digna de lástima, resultado de una concentración enorme de la esclavitud, que al ser la primera nación negra que se independizó tuvo méritos indiscutibles, pero no fue viable, no ha sido viable, ni será viable mientras los dominicanos no nos ocupemos primero que nadie de que sea viable, transmitiendo las instituciones y las relaciones sociales que imperan en este país a ellos. Esa inmigración de haitianos aquí y de haitianos a Estados Unidos es la que va a crear un Haití viable. Cuando transmita a esa sociedad un modelo de comportamiento económico y social capaz de construir sobre él las instituciones correspondientes a ese desarrollo económico. El viernes continuamos hablando, disparate aquí. Gracias, ingeniero Cuello. Muy amable por estar con nosotros en el día de hoy. Nos vemos el viernes.